Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase de hoy, que es traumatismo craneoencefálico pediátrico. Es un motivo muy frecuente de consulta en pediatría. Las caídas, los golpes y algunos que otros accidentes de tránsito. ¿Qué entienden por traumatismo craneoencefálico? Un golpe a nivel de la cabeza, ¿no? Cabeza o cara. Entonces se define al traumatismo craneoencefálico como cualquier alteración física o funcional producida por una fuerza que actúa sobre el encéfalo o alguna de sus cubiertas. Una fuerza externa que actúa entonces sobre el encéfalo. Esta definición incorpora a los huesos del cráneo y a los huesos de la cara. El traumatismo craneoencefálico infantil, como dijimos, constituye un motivo de consulta muy frecuente en pediatría. Cualquiera de ustedes alguna vez en su infancia habrá consultado por una caída, por un golpe, aunque en su mayoría no conlleva consecuencias graves, o sea que no todos se internan, no todos se hacen. ¿Qué estudios se hacen para determinar un traumatismo craneoencefálico? TAC. Tomografía simple del cráneo. No todos necesitan una tomografía, pero supone también la primera causa de muerte y de discapacidad en niños mayores de 1 año en los países desarrollados. Epidemiológicamente, estos traumatismos se clasifican de acuerdo a la edad para saber la causa. Tenemos los niños menores de 2 años que tienen un tipo de causa más frecuente y los mayores de 2 años y luego los adolescentes. Los traumatismos son más frecuentes en los varones, de repente porque son más inquietos. Los mecanismos etiológicos más frecuentes son los accidentes de tránsito y el maltrato. Dentro de los traumatismos también hay que tener en cuenta los maltratos. En cuanto a la fisiopatología, comparativamente con el resto de la población, los pacientes pediátricos presentan con mayor frecuencia una lesión intracraneal, o sea que una lesión no visible aparentemente. Un traumatismo craneoencefálico genera distintos tipos de daño cerebral según su mecanismo y su momento de aparición. Esta diferencia ha de ser considerada en el manejo diagnóstico y terapéutico del paciente. O sea, dependiendo de las lesiones que nosotros hallemos o de los signos de alarma, vamos a tener un cierto tipo de tratamiento. Tenemos el daño cerebral primario. ¿Qué les parece que es el daño cerebral primario? Es la lesión que se produce en el sitio del golpe. Entonces, por eso dice, se produce en el momento del impacto, a consecuencia del traumatismo directo sobre el cerebro o por la fuerza de aceleración o desaceleración. Incluye laceración y contusión cerebral y disrupciones vasculares y neuronales. Una vez producidas estas lesiones son difícilmente modificables por la intervención terapéutica. O sea que si hay una lesión neuronal ya es difícil de modificar. Qual a diferença em laceração e contusão do cérebro? La contusión no tiene pérdidas de continuidad. La laceración sí. Puede tener pérdida a nivel de la región de continuidad. Bueno, el daño cerebral primario podemos tener algunos tipos de lesiones, como por ejemplo el hematoma intracraneal, en donde tenemos el hematoma epidural, el subdural y el intracerebral. Luego tenemos las fracturas del cráneo, que podemos tener fracturas lineales o fracturas con hundimiento del cráneo. ¿Dónde determinamos
craneoencefálico en la historia clínica. O sea que cuando tenemos un paciente con traumatismo craneoencefálico necesitamos saber sí o sí la cinemática del trauma. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si fue un accidente de tránsito, ¿qué le vamos a preguntar? Accidente de auto. Estaba na cadeirinha, estava de ¿Dónde estaba ubicado? Si estaba enfrente, atrás, después. Si tenía cinturón de seguridad, después. Chocou contra o quê? La velocidad con que iba el automóvil y contra qué chocó, después. Se teve a perda de consciência. Si fue despedido o no fue despedido, con eso vamos a poder ver la cinemática del trauma, ¿verdad? Porque también tenemos lesiones, dijimos, las lesiones primarias son las lesiones en el sitio en que se golpeó, pero también tenemos las lesiones por contragolpe, por ejemplo, por aceleración y desaceleración. Entonces, el objeto contundente produce el golpe y puede producir en ese sitio una contusión y hemorragia. Pero se pueden producir también las lesiones por contragolpe, que suelen ser más dañinas. Y el daño cerebral secundario es la consecuencia producida a partir de ese daño primario. Entonces, se resulta de los procesos intracraneales y sistémicos que acontecen como reacción a una lesión primaria. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? Podemos ver, por ejemplo, edemas cerebrales, aumento de la presión intracraneal, convulsiones, entre otros, o hemorragias también. A nivel sistémico, debido a la lesión cerebral primaria, se pueden producir alteraciones que comprometan la perfusión neuronal. ¿Qué es lo que nosotros más tememos a la hora de tener una lesión a nivel cerebral? ¿Qué es lo que queremos evitar? La hipoxia, o sea que haya un déficit de oxígeno en el cerebro. ¿Qué pasa si no hay oxígeno en el cerebro? El cerebro, o sea, las neuronas se mueren. Entonces lo que nosotros tenemos que evitar es la hipoxia. El daño cerebral secundario, a diferencia del primario, es potencialmente tratable y en su mayoría anticipable. Hace rato dijimos que si se produce un daño cerebral primario demasiado contundente, ya es difícil de recuperar. Pero el secundario es prevenible. Y vamos a volver a repetir cuáles pueden ser las lesiones secundarias. Pueden ser lesiones intracraneales o lesiones extracraneales. ¿Qué podemos tener a nivel del interior del cráneo? Lo que más tememos, un aumento de la presión intracraneana, un edema cerebral, una reducción del flujo sanguíneo cerebral que nos va a producir posteriormente una hipoxia y las convulsiones. ¿Qué podemos tener a nivel extracraneano? Y una alteración de todo nuestro sistema hidroelectrolítico y metabólico y el sistema circulatorio. O sea, podemos ver hipotensión, hipotermia, hipoglicemia o hiperglicemia, disfunción multiorgánica, sepsis, que pueden ser todos secundarios a un traumatismo craneoencefálico grave, por ejemplo. La mayoría de los traumatismos no producen ningún daño cerebral y cursan con ausencia de síntomas o signos exploratorios. Por eso les dije, no todos se internan, no todos se hacen una tomografía, la mayoría no necesitan. Estas manifestaciones son las siguientes. ¿Qué es lo que nos interesa al momento de evaluar un paciente con un traumatismo craneoencefálico? Nível de consciência. Nivel de conciencia. Lo primero que evaluamos es si el paciente tiene o no tiene un déficit en el nivel de conciencia. La pérdida de conciencia inmediata al traumatismo es relativamente frecuente. Entonces, ¿qué es lo primero que se le pregunta al paciente que tuvo un golpe? ¿Perdió el conocimiento o no perdió el conocimiento?
Y si perdió el conocimiento, ¿qué más le vamos a preguntar? Se é do momento ou ¿Cuánto tiempo duró la pérdida de conocimiento? Porque de eso va a depender nuestro diagnóstico y tratamiento. Solo ha demostrado ser un factor de riesgo independiente si esa pérdida de conocimiento supera los 5 minutos. También tenemos que ver los signos neurológicos, que son extremadamente variados y dependen del área cerebral lesionada. Pueden aparecer desde el momento del traumatismo, acompañar a una alteración de la conciencia o presentarse tras un intervalo libre de síntomas. Por eso que todo paciente que tuvo un traumatismo debe ser observado, por lo menos por 4 a 6 horas. ¿Por qué? Porque existen síntomas, o sea, existen alteraciones a nivel neurológico que no se producen de inmediato, dependiendo de cuáles fueron los signos de alarma del paciente. Vamos a suponer que ese paciente se cayó, tuvo una pérdida de conocimiento breve y posteriormente se recuperó. Pero esa pérdida de conocimiento para nosotros debe ser un signo de alarma para observar al paciente, porque sus signos neurológicos pueden aparecer recién posterior a él. Otra cosa que nos interesa siempre, los signos vitales. Entonces, con relativa frecuencia, en los momentos iniciales se producen alteraciones transitorias, tanto de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que se normalizan posteriormente. Existen algunas particularidades clínicas en los que son menores de 2 años, en donde lo que más les caracteriza es la producción de lesiones intracraneales. La forma de presentación de las lesiones pueden ser sutiles, con ausencia de signos o síntomas. Todo paciente menor de 2 años que sufrió una caída importante y presentó un mínimo signo de alarma se interna, sí o sí, por lo menos por 24 horas. Porque ellos muchas veces no presentan signos o síntomas inmediatos, como en los demás grupos. Además, en los menores de 2 años, la fractura de cráneo se ha demostrado como un factor de riesgo independiente de la lesión intracraneal. ¿Cómo realizamos el diagnóstico y la valoración de un paciente con traumatismo craneoencefálico? ¿Se acuerdan de las primeras clases de generalidades? ¿Qué era lo primero que hacíamos cuando llegaba un paciente a la urgencia? triângulo. Triángulo de evaluación pediátrica. ¿Qué evaluamos con el triángulo de evaluación pediátrica? Consciência. Nivel de conciencia, respiración y circulación. Con eso podemos saber si nuestro paciente es grave o no y se necesita una atención inmediata o no. Entonces dice, la mayor reducción de la mortalidad resulta en la prevención del deterioro y el daño cerebral. La actuación del pediatra está determinada por el riesgo de lesión intracraneal. ¿Dónde sabemos el riesgo o dónde conocemos el riesgo? En la historia clínica, porque nosotros no estamos presentes en el momento que se produjo la lesión. Entonces, todo depende de los datos que nosotros podamos obtener en la historia clínica. Es importante obtener la mayor información posible de los pacientes. ¿Qué datos dijimos que nos importan? La hora en que se produjo, el lugar en que se produjo, o sea que si era, por ejemplo, si era una caída, se cayó de propia altura, se cayó de cuántos metros de altura, cómo era el terreno, era de piedra, era de cemento, era tierra. ¿Cómo se produjo esa caída? Vamos a suponer que fue un accidente de moto. El paciente salió despedido, se cayó en el mismo lugar, fue arrastrado. Todos esos datos son importantes para que se haga un buen diagnóstico y un tratamiento eficaz. Bueno, la historia clínica, entonces, mecanismo del trauma. Si fue una altura o fue de superficie, describir el objeto con el que se
golpeó la cabeza. Y si fue un accidente automovilístico, utilizaba el cinto de seguridad o utilizaba un casco. Síntomas previos o actuales. Si el niño se puede comunicar, hay que preguntarle al niño qué le sucedió, si recuerda lo que le sucedió. Y si el accidente fue automovilístico, velocidad del auto, o sea, a qué velocidad iba el vehículo, qué daños sufrió el vehículo y en qué estado se encuentran los demás ocupantes. También, como dijimos, nos interesa saber la cinemática del trauma y los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Eu lembro de quando eu fui caído. Alteração do estado de consciência, por Pérdida de conciencia después. vômito, febre. Vómitos. ¿Cuándo llamamos vómitos incoercibles? Também jato. ¿Cuándo hablamos de vómitos incoercibles? Com edema No. cerebral? Cuando tenemos más de 4 vómitos en una hora y en abundante cantidad. Entonces, más de 4 vómitos en una hora, hablamos ya de vómitos incoercibles. Eso es un signo de alarma importante. Nos puede estar hablando de un aumento de la presión intracraneal. También cefaleas, disturbios visuales, amnesia y confusión mental. El que no sabe, por ejemplo, sufrió un accidente y no recuerda a sus familiares de inmediato o no sabe dónde se encuentra. Y una historia médica progresiva. Como ya dijimos, evaluación inicial al examen físico, primero que nada, triángulo de evaluación pediátrica. Determinar rápidamente el estado de la vía aérea, respiración, circulación y estado neurológico. O sea, con esto nosotros sabemos si nuestro paciente necesita una atención inmediata o no. Si necesita una atención inmediata, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué viene después del triángulo de evaluación pediátrica? Evaluación primaria y signos vitales. ABCDE del trauma, ¿verdad? Entonces, primero determinamos si nuestro paciente está grave o no. Segundo, le salvamos la vida. Y después vemos los demás casos, ¿verdad? Si tiene fracturas o lo que sea. Pero primero determinamos si está grave, segundo le salvamos la vida. ¿Cómo le salvamos la vida? ¿Qué tenemos que priorizar? Vías aéreas y circulación. Entonces, señales vitales anormales. Si al examen físico de los signos vitales encontramos bradicardia, taquicardia, hipotensión o hipoxia, tenemos que actuar rápidamente porque ese paciente está grave. ¿Qué tenemos que buscar a nivel de la cabeza de un trauma? Eu lembro da médica fazendo. Ver as suturas. Primeramente, si hay alguna lesión visible, ¿verdad? Si hay un hematoma, si hay un corte, si es, por ejemplo, deformaciones, si hay una fractura visible, hundimiento del cráneo. Después, a la palpación, por ejemplo, si es un lactante, tenemos que palpar sí o sí, ¿qué cosa? La fontanela anterior. Una cosa que nunca se tiene que olvidar de revisar en cualquier paciente neurológico son las pupilas. Eso nos puede dar el diagnóstico del paciente. ¿Qué buscamos en las pupilas? Anisocoria. Reatividade da luz. Reactividad a la luz y el tamaño. También realizar un examen de fondo de ojo en busca de hemorragia o papiledema. Ya es más difícil de realizar, pero un examen de pupilas sí o sí se debe realizar. Signo de mapache, ¿qué nos indica ojos de mapache? Traumatismo. Fractura de base del cráneo. ¿Y cuáles son los otros signos? Ojos de mapache, papiledema y el signo de Bartlett, ¿verdad? Que es la hemorragia en la región retroauricular. Bueno,
Como ya dijimos, viene la evaluación primaria en donde vemos el ABCDE del trauma. ¿Qué significa A? Vías aéreas y columna cervical. En un paciente post-trauma no se pueden olvidar de la columna cervical. Porque si hay una fractura de columna cervical y se olvidan de eso, podemos dejar un paciente tetrapléjico. Entonces, vías aéreas y columna cervical. B, ¿qué significa? Ventilación. C, circulación. Después, D, Neurológico. déficit neurológico. D, exposición. Asumiendo que en la práctica real la evaluación y las medidas terapéuticas se llevan a cabo en forma simultánea. ¿Qué significa esto? A medida que nosotros vamos evaluando al paciente y vemos, por ejemplo, A, ¿tiene vías aéreas permeables o no? Si no tiene vías aéreas permeables, lo primero que hacemos es desobstruir ya la vía aérea. B, ventilación. ¿Tiene entrada de aire? ¿No tiene entrada de aire? ¿Está desaturando? ¿No está desaturando? Entonces, ¿qué hacemos? Oxigenamos al paciente. C, circulación. ¿Tiene signos de shock? ¿Tiene alguna hemorragia activa? Entonces, contenemos la hemorragia, colocamos una vía y le cargamos ya al paciente. D, déficit neurológico. ¿Cómo evalúan rápidamente un déficit neurológico? Hablando com o paciente. Uno es el GAJO y el otro el ABDI. ¿Qué significa A? A, el paciente está alerta. B, el paciente responde a la voz. O sea, se le habla y responde. Después D, el paciente responde al dolor, a un estímulo doloroso. Y el paciente está totalmente inconsciente. Entonces, eso es la forma más rápida de evaluar el nivel de conciencia. Y posteriormente, el GAJO. ¿Qué evalúa el GAJO? Visual, motor y vocal. Ocular, verbal y motor, ¿verdad? Ocular, 4 puntos. Verbal, 5 puntos. Y motor, 6 puntos. ¿Cuál es la diferencia entre un GAJO lactante y uno más grande? ¿Dónde está la diferencia? A nivel verbal, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos no hablan y se evalúa el nivel de conciencia, prácticamente el nivel de actividad, ¿verdad? Si está activo, si balbucea o si llora inconsolablemente. ¿Se acuerdan que dentro del triángulo de evaluación pediátrica el consuelo era uno de los criterios? El niño que llora y no se consuela es un niño grave, ¿verdad? Entonces eso también se ve en el campo. Antes de iniciar cualquier exploración, debemos de valorar el estado y la permeabilidad de la vía aérea, siempre bajo el control más estricto de la columna cervical. El control de la ventilación requiere además el control de los movimientos tóraco-abdominales. ¿Qué significa eso? Si estamos ante un paciente politraumatizado, ¿qué tenemos que mirar? Si tiene tirajes o si no expande, o si tiene, por ejemplo, tórax abombado, ¿qué vamos a pensar? Traumatismo. Puede ser un neumotórax, puede ser un hemotórax, un neumotórax. Entonces, esos son emergencias. C debe abarcar, o sea, que evaluación de la circulación. ¿Cómo vamos a evaluar la circulación? Llenado capilar, después pulso. No se olviden evaluar el pulso. Entonces, por un lado, el ritmo y la frecuencia, así como el estado de perfusión. Y otra cosa muy importante, la temperatura. Un paciente que está con pulsos filiformes, llenado capilar lento y extremidades frías, es un paciente que está en shock. Bueno, la escala de GAJO adaptada a la edad pediátrica, acá le clasifica en mayores de 1 año y menores de 1 año. El lugar en donde varía es en la respuesta verbal, en donde
vimos que inclusive la respuesta verbal le clasifica en mayores de 5 años, de 2 a 5 años y en menores de 2 años. Por ejemplo, con 5 puntos en un mayor de 5 años el paciente está orientado, en uno de 2 a 5 años dice palabras adecuadas y en un menor de 2 años sonríe o balbucea. Ese paciente está adecuado a nivel de la voz. Con 4 puntos, un mayor de 5 años está confuso, de 2 a 5 años dice palabras inadecuadas y un menor de 2 años llora pero se consuela. Con 3 puntos, uno más de 5 años dice palabras inadecuadas, de 2 a 5 años llora o grita y un menor de 2 años llora ante el dolor. O sea que llora sin consuelo. Con 2 puntos, un mayor de 5 años dice sonidos incomprensibles, uno de 2 a 5 años gruñe y un menor de 2 años se queja ante el dolor. Y con 1 punto no hay ninguna respuesta. Otra vez, una clasificación de la escala de Glasgow modificado en donde cambia a nivel verbal. Este es el más fácil, donde compara solamente, por ejemplo, 5 puntos, el mayor de 1 año se orienta y conversa y el menor de 1 año balbucea. Con 4 puntos, el menor de 1 año conversa pero de forma confusa y el mayor de 1 año llora pero consolable. Con 3 puntos, el menor de 1 año dice palabras inadecuadas y el mayor de 1 año dice palabras inadecuadas y el menor llora inconsolablemente. Bueno, la profundidad del examen neurológico está en consonancia con el estado del niño. O sea que, ¿qué es lo que nos determina a nosotros que un traumatismo sea leve, moderado o grave? El estado de conciencia. En la exploración neurológica inicial se debe evaluar el nivel de conciencia, ya dijimos, nivel de conciencia, pupilas y función motora. En los niños, no en todas las edades van a poder evaluar, por ejemplo, todos los pares craneales, pero sí van a poder evaluar si está alerta o no está alerta, si sus pupilas son reactivas a la luz y son isocóricas, y si la función motora está conservada. El nivel de conciencia, las variaciones en el nivel de conciencia son el mejor indicador de la intensidad. Ya dijimos que, dependiendo de la variación de conciencia, nuestro traumatismo se va a dividir en leve, moderada o grave. Simetría y reactividad de las pupilas se recomienda realizar al inicio de la exploración neurológica, o sea que lo primero que hay que realizar es ver si tenemos un paciente realmente con una actividad neurológica. Los párpados también nos ofrecen información, pues sus cierres por estímulos luminosos o acústicos valoran la integridad del mesencéfalo. Y otra función útil es el fondo de ojo, en donde podemos encontrar papiledemas. La fuerza muscular. Esta exploración debe realizarse durante la valoración motora en la escala de Glasgow. La exploración neurológica puede completarse con posterioridad, con la exploración de los pares craneales. Pero lo primero que tenemos que evaluar entonces es si tiene la motilidad, la función muscular conservada. Y otra cosa que tenemos que evaluar siempre son los reflejos optotendinosos. Bueno, el examen físico en general, a nivel de la cabeza, se debe realizar una palpación cuidadosa del cráneo. Si tenemos fontanela bombada, ¿qué nos indica? Un aumento de la presión intracraneal. Entonces, la fontanela abierta y abombada nos puede indicar un aumento de la presión. Así como la inspección de las heridas del cuero cabelludo en busca de fracturas o signos de cualquier otro traumatismo. Otras lesiones, habrá que considerar la posibilidad de que existan lesiones asociadas, por ejemplo, a nivel de la médula espinal, torácica, abdominal, pélvica o de miembros. Si tenemos un paciente que sufrió un accidente de tránsito, siempre le tenemos que pedir la triada radiográfica.
¿Qué incluye la triada radiográfica? Cadê? Cuello, tórax y pélvico abdominal. Bueno, ¿y cuáles son los estudios complementarios? Dijimos que el gol estándar del diagnóstico, ¿cuál es? Tomografía simple de cráneo. Pero, si tenemos, por ejemplo, radiografía y no tenemos posibilidad de contar con una tomografía, nos puede orientar la radiografía, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver con la radiografía? Lesiones óseas. Entonces, la utilidad potencial del diagnóstico de una fractura ósea consiste en la habilidad para seleccionar a los pacientes con una posible lesión encefálica, dado que se ha señalado un aumento de riesgo de lesión intracraneal cuando hay presencia de lesión ósea. O sea que si tiene una fractura, tampoco podemos descartar que tenga una lesión en el interior del cráneo. Para eso nos sirve, más bien para orientarnos. La tomografía constituye la técnica de referencia en el traumatismo craneoencefálico. No obstante, esta técnica no siempre está disponible. O sea, que no tienen todos los hospitales, es un estudio de alto costo y tiene una desventaja que posee potenciales efectos iatrogénicos. O sea, que tiene mucha radiactividad, por eso tiene sus criterios de solicitar una tomografía. No todos los pacientes postraumáticos van a necesitar una tomografía. Y para su realización en los lactantes y niños no colaboradores se ha de recurrir a la sedación. Entonces esto también es un riesgo. ¿Alguien ya participó en una tomografía de un lactante? ¿No? ¿Con qué se le hace sedación? Carlito. Con ketamina, que tiene un tiempo de acción corta. En aproximadamente 15 minutos supera la acción. O también se puede utilizar midazolam. E a zona não é anticondicionante, doutor? Es un anticonvulsivante, pero no es un sedante. Resonancia magnética se ve limitada su utilización por el tiempo requerido para una exploración. Entonces, no es tan útil en el momento del trauma, pero sí puede ser útil para las lesiones secundarias. Como ventajas, no somete al sujeto a una radiación ionizante y posee un mayor rendimiento en el estudio de la fosa posterior, lesiones medulares y detección de un daño axonal difuso. Pero ¿cuál es su principal desventaja? El costo. Es muy caro. La ecografía solo nos va a servir en los pacientes que tengan fontanela abierta. Si tiene fontanela cerrada, ya no nos sirve realizar una ecografía. La ecografía, su principal limitación entonces es que tenga que tener la fontanela abierta. ¿Y cuál es otra desventaja de la ecografía? Es operador dependiente. O sea que muy pocos son los que realmente se van a hacer una ecografía transfontanelar, por ejemplo. Pero sí es muy útil en el caso de que sea bien realizado, ¿verdad? Porque nos puede dar diagnóstico de lesiones intracraneales y fracturas progresivas. La punción lumbar está contraindicada en un traumatismo craneoencefálico, ya que el riesgo de herniación sobrepasa los beneficios que se puede obtener con esta prueba. Bueno. La posible aparición de un empeoramiento clínico motiva en ocasiones la observación del paciente en el medio sanitario. Como dijimos hace rato, los pacientes que sufren un traumatismo craneoencefálico no precisamente se van a acompañar de síntomas o lesiones al momento. Puede ser que tengan síntomas con el correr de las horas. Por eso las primeras 24 a 48 horas son cruciales.
ya que el intervalo en el que suele aparecer el deterioro asociado al daño cerebral es de 4 a 6 horas. Lo mínimo que se observa en un paciente postraumático es de 4 a 6 horas. La observación nunca ha de ser inferior a ese tiempo, y si es un paciente lactante, como ya dijimos, si es un menor de 2 años, el tiempo mínimo de observación es de 24 horas. Durante su estadía se deben realizar controles periódicos y constantes de la hemodinamia y del estado neurológico. El ambiente debe ser tranquilo y el paciente debe estar en posición semisentada a 30 grados para reducir la presión intracraneal al mejorar el retorno venoso. Dijimos ya en varias oportunidades que cualquier paciente pediátrico o cualquier patología que ingrese a las urgencias, siempre primero hay que posicionar y oxigenar si es necesario. Con eso ya hacemos muchísimo. Entonces ingresa, siempre se posiciona, la mayoría de las veces posición semisentada, ¿verdad? ¿Y cuáles son las medidas terapéuticas de sostener? Fluidos y electrolitos, o sea, instalarle una vía y un suero. Antibiótico terapia solamente se utiliza en casos de heridas abiertas o en casos de lesiones en piel. ¿Ya dieron antibióticos? ¿No? Analgesia, la mayoría de las veces es necesario. Anticonvulsivantes solamente se utilizan en caso de que el paciente presente signos o síntomas de convulsión. No se hace de manera profiláctica. En el caso de que el paciente haya tenido un antecedente de convulsión, sí se debe indicar un anticonvulsivante de acción prolongada durante la internación. ¿Cuáles son los anticonvulsivantes de acción prolongada? Ahí vos tenés que saber. Voy a ir. Tenemos los anticonvulsivantes de acción corta que nos van a servir, por ejemplo, si el paciente llega a convulsionar. En ese caso vamos a usar diazepam o midazolam. Pero vamos a suponer que el paciente llegue al servicio ya sin convulsión, pero convulsionó en el momento del accidente. En ese caso sí o sí tenemos que colocar un anticonvulsivante como protector neurológico. ¿Cuáles son los de acción prolongada? Puede ser difenilidantoína o fenitoína, que es el más común. Nombre comercial acá en Paraguay, Cleri. Luego tenemos el ácido valproico. Y si es un lactante, o sea un menor de 1 año, utilizamos levetiracetam. Después tenemos varios otros que son más difíciles de utilizar, pero los más conocidos son difenilidantoína, ácido valproico, levetiracetam. Levetiracetam. Y el manejo de la hipertensión intracraneal. Tratamiento de la presión intracraneal. Iniciar cuando la presión está entre 20 y 25 milímetros de mercurio. El tratamiento, manitol o suero hipertónico. Esto es para disminuir la presión intracraneal. Hiperventilación, segunda línea de tratamiento. Y no existe evidencia sobre el uso de corticoides, pero generalmente se utiliza dexametasona como antiinflamatorio en el caso de que se sospeche un edema cerebral o un aumento de presión intracraneal. Pero la indicación es utilizar suero salino hipertónico o manitol. Bueno, ¿cuál es el protocolo de actuación? Ya dijimos el primer paso que es. ¿Cuál es el primer paso? Nos lleva un paciente con traumatismo craneoencefálico. Triángulo de evaluación pediátrica y ABCDE del trauma. O sea, ¿qué es lo que tenemos que asegurar? Vías aéreas y circulación.
Entonces, primero garantizar vías aéreas y circulación. Cualquier otra actuación es secundaria a esta prioridad. Si nuestro paciente está vivo o está en riesgo, nosotros tenemos que salvarle la vida. Como le dije, si el paciente tiene una fractura, eso es secundario. Si tiene una herida cortante, hay que suturarle, pero primero debe asegurar la vía aérea y la circulación. Inmovilización de la columna cervical. Si no nos aseguramos de que la columna cervical no tenga ninguna lesión, no podemos dejar inmóvil porque podemos causar más daño. Para eso se usa el collarín y las tablas rígidas. Dividir los lactantes en dos grupos. Hay que determinar el riesgo de lesión cerebral, o sea, si es un riesgo alto, medio o bajo, a través del examen físico y el mecanismo accidental. Ahí es donde nos interesa la cinemática del trauma. Según el riesgo, establecer las pruebas de imagen. Como dijimos, no todos los pacientes se van a hacer una tomografía, pero si tuvieron signos de alarma, sí se debe realizar una tomografía. También los cuidados y el periodo de observación. La mayoría solo necesitan cuidados básicos, pocos son los que van a necesitar un cuidado, un tratamiento quirúrgico, por ejemplo. En el servicio de urgencias se debe tratar a los niños con un traumatismo mínimo o leve y a los moderados y graves deben ser trasladados a unidades de cuidados intensivos y controlados por un neurocirujano. Claro que esto en un mundo ideal. Nosotros vemos leve, morado, grave, severa, muy severa. Bueno, y tenemos que clasificar a los niños según el riesgo que tengan: bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. ¿Quiénes van a ser los niños? O sea que le dividimos en mayores de 2 años y menores de 2 años. Los mayores de 2 años con bajo riesgo van a ser los que tengan Glasgow de 15. Para algunos neurocirujanos solamente consideran TCE leve si el Glasgow es de 15. Si tiene alteración del Glasgow se consideran un traumatismo craneoencefálico moderado. Pero para nosotros justamente bajo riesgo va a ser el que tenga Glasgow de 15, el que tenga una exploración neurológica normal, o sea, no tiene ninguna alteración de las pupilas, no tiene alteración de la fuerza, no tiene antecedente de pérdida de conciencia, no vomitó o vomitó una sola vez. Estos pacientes pueden ir de alta y deben ser reevaluados a las 48 horas. Pero dice si existe un adulto para observar. O sea que si es un paciente con un riesgo social, se interna igual, por más que no tenga síntomas. Porque dijimos que los síntomas pueden ir apareciendo. Entonces, si no hay seguridad de que van a tener alguien que les cuide, no se puede ir a la casa. Si hay un antecedente de maltrato o algo que indique maltrato, el paciente se interna y el periodo mínimo de observación es de 6 horas. Cuando hablamos de riesgo intermedio, cuando encontramos un descenso de Glasgow entre 13 y 14. Además, ya sufrió más de un episodio de vómito. Hubo tener una amnesia post-trauma, o sea que, por ejemplo, no le reconoció a sus familiares, no sabe dónde está, no recuerda el hecho, o tiene una cefalea intensa. También cuando hubo un mecanismo violento de producción, por ejemplo, una caída de altura de más de 1 metro. Estos pacientes sí o sí deben quedar en observación. Dijimos los de bajo riesgo podían ir a la casa, pero los de riesgo intermedio sí o sí deben quedar en observación. Si ya no tiene síntomas, vamos a suponer que tuvo una pérdida de conocimiento leve, vomitó una vez en la casa, pero cuando llegó a la urgencia ya no tiene ningún síntoma.
en cualquier momento. Los que tengan una focalidad neurológica a la exploración. Signos de fractura deprimida, o sea que fractura con hundimiento del cráneo. Convulsión postraumática. Estos sí o sí se tiene que hacer una tomografía de forma inmediata. El paciente que convulsionó sí o sí se tiene que hacer una tomografía. Y lo ideal es que estén en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es el procedimiento? Asegurar la vía aérea y la circulación y administración de drogas si requiere. O sea que si convulsionó, tiene que tener un anticonvulsivo. Ahora en los menores de 2 años. Los menores de 2 años, el umbral para la realización de la tomografía en un traumatismo cerrado ha de ser mayor, ya que presentan mayor riesgo de lesiones cerebrales significativas. O sea que hay menor proporción, menor probabilidad de que se produzca, por ejemplo, una fractura del cráneo, porque los huesos del cráneo son más largos. Pero sí se puede producir lesiones intracraneales sin que nos demos cuenta. Entonces, por ello, ellos sí o sí se quedan en observación. Y se considera de alto riesgo cualquier niño menor de 2 años que tenga un GLASO menor a 15. Tiene un GLASO menor a 15 y es directamente uno de alto riesgo. Si tiene un aumento de la fontanela, ya dijimos que fontanela abombada es sinónimo de aumento de la presión intracraneal. Si convulsionó, sí o sí es de alto riesgo. Irritabilidad marcada y persistente es el niño que no se consuela. Fractura de cráneo de menos de 24 horas de evolución. Vómito de 2 o más veces. Sí o sí se debe realizar una tomografía sin contraste. Y, como ya dijimos, asegurar la vía aérea, la circulatoria y drogas si requiere. ¿Quiénes son los de riesgo intermedio? Los que tienen, esto le clasifican riesgo intermedio 1 y riesgo intermedio 2, porque no todos van a hacer una tomografía, por ejemplo. Los de riesgo intermedio 1 son los que tienen signos de lesión intracerebral, vomitaron pero menos de 3 veces, perdieron la conciencia pero por un corto periodo de tiempo menor a 1 minuto, están letárgicos e irritables, pero previamente llegaron al hospital y se calmaron, por ejemplo. Y tienen una alteración prolongada del comportamiento. Tienen 2 alternativas. Uno es realizar inmediatamente la tomografía. Si disponemos de tomografía en el hospital, es mejor jugar a favor del paciente y hacer una tomografía. Pero vamos a suponer que no disponemos de tomografía y el paciente tiene que pagar, no tiene para pagar. Entonces, en esos casos, es un riesgo intermedio 1. Podemos observarle al paciente durante 24 a 48 horas y si vuelve a presentar algún síntoma, entonces sí realizar la tomografía. Pero si ya no vuelve a presentar síntomas, se puede expectar. En cambio, en el riesgo intermedio 2, hubo un mecanismo accidental de alta energía y una sospecha de fractura determinada por la presencia de un hematoma. En este caso, hay que realizar por lo menos una radiografía del cráneo y observar mínimo 6 horas. Sospecha de maltrato, ingresar al paciente. El paciente que tiene sospecha de maltrato, sí o sí se interna. ¿Quiénes son los de bajo riesgo? Los que no tuvieron ningún síntoma asociado y los que tuvieron un golpe de baja energía. Se realiza examen físico y neurológico y es normal. Estos pueden ir a la casa si tienen un adulto que les va a observar. Los maltratos. Todos los lactantes son susceptibles a sufrir algún daño intencional, porque ellos no manifiestan lo que pasa ahora. Ante esta circunstancia, ¿cuándo tenemos que sospechar que hay casos de maltrato? Porque hay casos de maltrato. Por ejemplo, cuando dudamos, o sea que hay una
la historia clínica que cuenta la mamá. Por eso hay una parte de la historia clínica que dice, merece fe, merece relativa fe o no merece fe. Senhor, no Brasil teve um caso de um menino que o pai dele, o padrasto dele, alegou que ele caiu da cama. Só que o laudo pericial disse que o fígado dele estava todo dilacerado, que ele era compatível com a altura da queda. Não sei o que estava rolando na justiça, esse cara foi preso, não foi preso. Otro tipo de maltrato muy frecuente es el signo de la sacudida, É que la barra lo ve y le hace. Ellos, como por la habilidad cerebral que tienen, pueden sufrir desprendimientos y tener sangrados intracraneales. Essa pergunta. Todos os ali quando se falava do ataque sempre era sem contraste. Sin contraste. Sem contraste, né? E se tiver uma hemorragia, por exemplo, uma epidural, subdural pequena? Primero se hace una tomografía sin contraste y después se invade al paciente en caso de sospecha. Por ejemplo, si tenemos alguna duda, pero la hemorragia se ve también en la tomografía sin contraste. Pero si dudamos, después se realiza una tomografía. Bueno, entonces, otro signo de que puede ser un maltrato es que haya una demora no justificable en la asistencia. O sea, que tardaron mucho en llevar al paciente. Además, presencia de lesiones geométricas en zonas relativamente protegidas o en distintos estadios de evolución. Por ejemplo, que presenten hematomas en todos los estadios o rastros de golpes antiguos. Presencia de otras fracturas o hemorragias retinianas y actitudes extrañas de los padres. Generalmente se rehúsan a hablar o son agresivos o no quieren contestar varias veces. También una conducta poco habitual del lactante, que haya un rechazo a los padres, que esté irritable con sus padres y tranquilo con otras personas. Estos, ya dijimos, los que tienen sospecha de maltrato sí o sí se internan. Y se le debe hacer pruebas complementarias que apoyen el diagnóstico y son de comunicación inmediata a la Fiscalía, a la Defensoría de la Niñez. Bueno, esto es más que nada un repaso de todo lo que ya dijimos. ¿Cuál es el protocolo del manejo de un tratamiento de un traumatismo craneoencefálico? Y las recomendaciones. Ya le clasificamos a nuestros pacientes en riesgo bajo, intermedio y alto. Todos los que tengan un riesgo alto, sí o sí, se deben de internar por lo menos en una unidad de cuidados intensivos, es lo que sugiere, y todos deben de tener una tomografía. Y en el tratamiento siempre asegurar la vía aérea y la circulación. Entonces, ¿quiénes son los que tienen factores de riesgo? Los que tengan un antecedente de traumatismo obstétrico, los que tengan lesiones penetrantes, politraumatismos, cuando hay más de 2 lesiones traumáticas graves, alteraciones neurológicas previas que impiden la valoración del paciente, historia de coagulopatías, y todos los pacientes que tengan factores de riesgo, por ejemplo, que tengan una válvula de irrigación ventricular, cuando hay consumo de drogas y alcohol de por medio, y una historia incierta, sí o sí se interna. Ya dijimos, los de alto riesgo son los que tienen GLACO menor a 13, alguna focalidad neurológica o convulsión post-trauma. Signos de fractura, lesiones penetrantes, pérdida del conocimiento superior al minuto. Los de riesgo intermedio, GLACO entre 13 y 14, por ejemplo, tienen una amnesia post-trauma, una cefalea intensa, o el mecanismo del trauma fue violento. Y los de bajo riesgo, los que no tuvieron ningún signo de alarma. Y las indicaciones de la tomografía. ¿Cuándo solicitar una tomografía? En un mayor de 2 años, con cualquier alteración del GLACO, cuando hay focalidad neurológica,
cuando hay signos de fractura. O sea, que si altera el rasgo, focalidad neurológica sería, por ejemplo, no muevo de mi cuerpo, no puedo mover un brazo. Convulsiones, todos los que convulsionaron tienen que tener una tomografía. Amnesia post-trauma. Vómitos persistentes, lo que dijimos, vómitos incoercibles puede ser síntoma de una hipertensión endocraniana, entonces debe tener una tomografía. Cefalea persistente a pesar de la analgesia no cede. Y la irritabilidad. Y en los menores de 2 años lo mismo, ¿verdad? Alteración del rasgo, focalidad neurológica, pérdida de conocimiento, convulsión, irritabilidad y más de 2 episodios de vómito ya es indicación. Criterios de observación hospitalaria. Dijimos mínimo 6 horas. A los que tienen un traumatismo craneoencefálico de alta energía. Los que sufrieron una pérdida de conciencia, por más corta que sea, deben ser observados por lo menos por 6 horas. Síntomas persistentes al momento de la exploración, por ejemplo, le estamos explorando y vomita. Ausencia de síntomas, pero una disminución del rasgo con TAC normal y fracturas de cráneo. ¿Cuándo se internan sí o sí? Los que sufrieron maltratos. Menor de 2 anos. Los menores de 2 años que tienen signos de alarma. Los que tengan síntomas durante las 6 horas de observación. Y cualquier situación que impida que un adulto le controle, o sea, los que tengan riesgo social. Eso sí o sí se interna. ¿Cuándo se trasladan a la terapia? Cuando tienen lesiones en la tomografía o cuando tienen un rasgo menor a 13. ¿Y cuándo se van de alta? Cuando mantienen el rasgo, o sea que el rasgo de 15, no tienen ningún tipo de focalidad neurológica, fueron observados durante 6 horas y no presentaron ningún síntoma, o hay garantías de que un adulto le va a observar. Y hay que apuntar siempre la hoja informativa, o sea que todo paciente que sufrió un traumatismo craneoencefálico debe ir a la casa con indicaciones de signos de alarma. ¿Qué es lo que tiene que controlar? Que no duerma mucho, que no tenga muchos vómitos, que no haga fiebre, cefalea intensa, convulsión. Y eso es todo. Gracias. Doutor, só uma pergunta. Se tem Para persistir sintomas neurológicos, é indicado um eletroencefalograma? Electroencefalograma solo si la convulsión es persistente. Tem que tiver convulsão, aí sim. Ahí sí. Para evaluar. Mas a convulsão não é um sintoma tão típico da traumatismo No es tan típico, pero en los casos graves